Bueno, buenas tardes, hermanas. Quería aportar algo a la clase de hoy, de la enseñanza. Hay un versículo que vamos a ver, donde el apóstol Pablo pide que oren por él para él poder compartir las buenas nuevas de salvación. Así que nosotros también tenemos que orar por nosotras mismas, pedirle a otros que oren por nosotros para que Dios nos dé esa valentía de poder hablar de la palabra de Dios. Vamos a mirar en Efesios 6, 18 en adelante. Lo vemos aquí en la pantalla. Se lo voy a leer en otra versión también, que habla un poquito más clarito lo que dice acá. Dice, sobre todo, oren a Dios en todo tiempo, y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes, y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Oren también por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras que debo decir, para que anuncie las buenas nuevas que Dios había mantenido en secreto. Dios me ha enviado como su representante para predicar este mensaje, y precisamente por eso ahora estoy preso. Oren para que lo anuncie por alguno, pues ese es mi deber. Ese es el deber de todos nosotros, no solamente del apóstol Pablo, de estar hablando la palabra de Dios, el evangelio de la vuestra salvación, porque lo necesita, porque la gente allá afuera lo necesita. Voy a compartirles también dos versículos por los cuales podemos orar. Entonces está en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, cual imagen de Dios. Entonces este versículo nos muestra que la gente sin Cristo están cegados por Satanás. Por eso cuando uno les habla, siempre están poniendo excusas, siempre en su mente están tal vez las tradiciones religiosas o pensar que se salvan por obra. Como veíamos ahorita en el video, siempre la gente piensa yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Ese es el velo también que Satanás pone para que nos creamos buenos y que no necesitamos un salvador. Entonces, con este versículo es muy práctico uno estar orando, Señor, te pido por tal persona para que seas tú quitando ese velo, abre su entendimiento para que le resplandezca la luz de tu evangelio y para que pueda recibir el mensaje de salvación. Entonces, este versículo es clave para uno estar orando por los perdidos. También estamos en el siguiente versículo, está en Juan. Bueno, allí en Colosenses 1:13 también nos muestra cómo ya el apóstol Pablo ya dice cómo nosotros fuimos librados. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando ya se nos ha quitado ese velo, podemos entender el mensaje de salvación y somos librados de la potestad de las tinieblas. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, o sea, ya tenemos la salvación. Por eso podemos estar orando con 2 Corintios 4:4 para que se ha quitado ese velo y todos esos argumentos que Satanás pone en la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz. Y ya aquí vemos que ya ese velo fue quitado y que ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. También podemos ver en otro versículo que vamos a mirar. Juan 16, cuando el Señor dice que Él va a enviar el Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces también podemos orar con este versículo, pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, que Él es el que convence. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Podemos orar, Señor, te pedimos por tal persona para que sea tu Santo Espíritu convenciéndolo. Mientras uno le está hablando, dando el mensaje de salvación, el Espíritu Santo está iluminando a la persona, convenciéndolo de que es pecador, de que hay un Dios justo y que también va a haber un juicio.
Entonces, con estos versículos podemos estar orando por la salvación de los perdidos. También en Juan 17:3, el mismo Señor Jesús cuando ora, Él dice estas palabras. Siempre oro con estas palabras también porque me parecen muy especiales del mismo Señor Jesús. Ora así. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos orar diciendo, Señor, yo te pido porque te conozcan a ti, Señor, al único Dios verdadero, para que tengan vida eterna, por medio de Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, estos versículos nos ayudan a que podamos orar de acuerdo a la palabra por los perdidos. Bueno, ahora quiero compartirles un testimonio muy especial que es muy bonito cuando Dios le permite a uno hablarle a alguien de Cristo. Pero es más bonito porque siempre estamos buscando a quién le digo, a quién le hablo, a quién. Pero es más bonito cuando la persona viene a uno y lo busca y le dice, yo quiero que me hable de ese Dios que usted tiene. Y esto pasó en el proceso de lo de la muerte de mi sobrina. Cuando estuvimos allí en Villavicencio, en la funeraria, pues Dios nos dio el privilegio, digo yo, de poder compartir el evangelio con mi hermana, la mamá de Julie, allí en la funeraria, a toda la familia que estaba ahí, y pues los amigos y la familia del esposo de mi sobrina. Había mucha gente ahí, hasta mariachis había. Porque un hermano de mi sobrina, pues ellos no son creyentes y ellos le llevaron allá que los mariachis. Entonces mi hermana, como es creyente, pues ella se indispuso mucho porque el hijo le dijo, no se vaya a poner brava, pero no, ya le advierto, nosotros vamos a llevar mariachis. Entonces mi hermana pues vino y me dijo, entonces le dije, tranquila, no se preocupe, no se afane, lo importante es dónde está Julie. Ella se arrepintió, ella reconoció a Jesucristo y ella está con el Señor, no importa, no le preste atención a eso. Bueno, el caso fue que llegaron allí a la funeraria, no, al cementerio, llegaron y bueno, llegaron los mariachis. Y otra sobrina que ella es muy religiosa, estaba muy molesta porque no le habíamos dejado llevar el sacerdote a que hiciera lo que ellos hacen, pero mi hermana es cristiana y ella quiso que fuera algo por lo cristiano. Le pregunté a Fernando, el esposo de mi sobrina, que él qué opinaba y él dijo, no, Julie no le gustaba ir pues a la misa, entonces no, hagámoslo cristiano. Entonces por eso se pudo hacer por lo cristiano. Entonces mi sobrina que estaba allí dijo, si van a hablar, hablen algo ligero porque es que los mariachis ya están aquí y porque es que ellos nos cobran por su tiempo. Entonces yo le dije, no, tranquila, no se preocupe, déjenlos que ellos hagan su trabajo y después nosotros compartimos algo. Entonces mi otro sobrino, el que había contratado a los mariachis, dijo, no, lo que pueden hacer es que ustedes dicen algo y ellos cantan una canción y luego ustedes dicen otra cosa y ellos cantan otra canción. Entonces, bueno, sí, listo. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, bueno, Señor, nosotros oramos con mi hermana porque Dios pusiera impedimento y que los mariachis no llegaran, pero llegaron. Entonces yo dije, bueno, Señor, nosotros oramos, pero tú permitiste que ellos vinieran. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan escuchar el mensaje de salvación. Ellos también necesitan. Entonces yo fui y le conté a mi hermana, le dije, no se ponga brava, tranquila, más bien oremos mientras ellas cantan, oremos por la salvación de los mariachis, porque ellos también necesitan escuchar el mensaje. Entonces ahí pudimos compartir la palabra y esto. Uno siempre piensa que no pasa nada, como que hablamos, pero ya, cumplimos con hablar y con hablarle a las personas que estaban ahí del mensaje de salvación y no pasó nada. Pero un mes después de que mi sobrina murió, otra sobrina mía que ella era muy religiosa, ella estudió en un colegio de monjas desde chiquita, todo su estudio hasta que salió hasta que salió para la universidad. Y ella me buscó un día, me llamó. Entonces me dijo, tía, es que a mí me parece que yo le escuché a usted que alguna vez que usted dijo que la psicología y la Biblia no compaginan. ¿Sí fue usted? Yo le dije, sí. Entonces, ¿me puede explicar? Le dije, claro.
Entonces yo le expliqué por qué no. Y luego ella me dijo, tía, yo quiero que usted me hable pues, de Dios. ¿Puede? Dije, claro, claro que sí. Dijo, ¿cuándo? Le dije, ya. Si quiere paso a su casa, ya, yo puedo. Entonces ella me dijo, no, tía, es que estoy trabajando, pero por teléfono. Yo le dije, listo, entonces me hace una videollamada y hablamos porque me gusta mirarle la cara a las personas que le estoy hablando. No ahí solo por teléfono. Entonces ella me dijo, bueno, eso fue como a las 4 de la tarde y ella dijo que me llamaba a las 6 y yo me puse a orar para que el Señor quitara todo impedimento, para que su corazón estuviera dispuesto, para que el Señor me ayudara a que yo le pudiera dar ese mensaje de salvación con el amor del Señor, con humildad, como Dios quiere que lo hagamos. Y a las 6 ella llamó, me hizo una llamada por Zoom y entonces le compartí, la puse, le dije, ¿tiene su Biblia? Me dijo, sí, ella ya estaba ahí lista con la Biblia. Entonces, su Biblia católica. Entonces le dije, vamos a mirar tal versículo. Entonces la puse a que mirara los versículos de salvación, que fuera leyendo uno a uno y que me fuera explicando ella que entendía. Y ella iba leyendo de Romanos, de que todos somos pecadores, y yo le decía, ¿qué entiende que dice ahí? Y ella me decía lo que estaba entendiendo. Después le puse Juan 3:16, ¿qué dice ahí? Entonces ella me dijo lo que entendía, que el amor de Dios, que había entregado a su hijo. Yo le dije, ¿cuál es la condición? Para que todo el que crea, dice, ¿y usted? Le dije, ¿y usted cree? Me dijo, sí. Bueno, le puse el siguiente versículo, que Cristo murió, pero que Él resucitó, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Entonces yo le decía, ¿usted cree que Jesucristo resucitó? Me dijo, sí. ¿Y cree que Él está vivo? Dijo, sí. Yo le dije, entonces háblele a un Cristo vivo y pídale que le dé la salvación de su alma. Después le puse a leer Juan 1:12, que me lo explicara y ella lo entendió. Ella se ponía las manos así y decía, ¿por qué me demoré tanto tiempo en aceptar esto? Hace mucho tiempo que Dios me estaba buscando y yo no lo había querido aceptar, pero mira lo que está aquí. Entonces me dijo, tía, yo fui cuando uno está ahí escuchando, pensionando. Bueno, ella me dijo, allá en el funeral de Julie, yo estaba solamente atenta escuchando lo que ustedes estaban haciendo y lo que ustedes estaban hablando. Dijo, y a mí me impactó mucho ver la fortaleza de mi tía, de mi hermana, que estaba ahí, que pudo hablar y su hija estaba ahí en un ataúd. Y eso me impactó mucho ver lo que pasó, porque en algún momento se escuchó un llanto algo que le impactaba a uno, alguien lloraba con un dolor tan grande y era una mujer, pero se escuchaba en todo, como en toda la funeraria, y yo empecé, ¿quién llora de esa manera? ¿Quién? Y entonces me dijeron, no, debe ser por allá en otra sala. Y yo me fui saliendo como dejándome llevar por el llanto a ver dónde estaba la persona que estaba llorando, porque yo decía, tengo que ir a hablarle, esa persona está sufriendo mucho. Ese llanto era con un dolor que sale del alma. Entonces me fui dejándome llevar por el llanto y llegué y era en el baño. Y era otra sobrina mía que estaba muy mal, con un dolor tan grande porque su hermana se había muerto. Estaba el esposo dándole agüita, había otro hermano de ella tratando de cálmese, cálmese, estaba mi hermana también ahí tratando de calmarla, pero ella no se calmaba. Y yo llegué y me paré y lo único que hice fue ponerme a orar. Y yo le pedí al Señor que le diera paz, que solo Él podía traer esa paz a su corazón, que la ayudara, que la fortaleciera. Y bueno, ella se fue calmando y dejó de llorar y quedó calmada con la paz que verdad Dios da. Entonces mi sobrina me dice, yo lo vi, a mí nadie me lo contó, yo vi cuando todos estaban tratando de calmar a Cristina y no podían, pero yo vi cuando usted llegó, entró y usted se puso a orar y yo vi cómo Dios la calmó. Dijo, por eso quiero conocer de ese Dios, tía. Yo necesito de ese Dios en mi vida. Y pude compartirle el evangelio y ella aceptó al Señor y me hubiera gustado que estuviera aquí porque oré para que ella pudiera venir, pero pues no se dieron las cosas. Pero en algún momento la tendremos. Y es muy bonito y da mucha felicidad ver llegar a alguien a Cristo y más en nuestra familia. Así es que las animo
de que no desmayemos en seguir orando por nuestra familia y seguir dando buen testimonio. Porque podemos hablar muchas cosas bonitas, pero si con nuestra vida estamos mostrando otra cosa, nadie se va a acercar a nosotros a decirme, hábleme de su Dios. Entonces, quería compartirles eso, hermanas, porque es muy, muy especial ver a la familia llegar a los pies de Cristo. Muchas gracias.